lo dijo en la primera hora. Muy bien, 6:32, qué barbaridad de frío, ¿ah? Pégese un cafecito, buen día, permítame. Es la única manera de calentarnos un poquito en esta mañana. El cielo totalmente encapotado en la capital de los ecuatorianos, y entiendo que ese es el comportamiento a lo largo de todo el callejón interandino. Como siempre, la invitación para que nos sintonicen a través de nuestras plataformas digitales. Ustedes ya conocen nuestras frecuencias en las provincias a las cuales llegamos con la gran señal nacional. Tienen la posibilidad de hacerlo a través de la internet visitando www.sonorama.com.es. Igualmente estamos en Facebook Live y nuestro canal de YouTube, donde ustedes pueden interactuar, pero claro, les invito también a que ustedes puedan sumarse a nuestros comentarios a través de nuestro celular, de nuestro chat de WhatsApp de Sonorama, que es el 039 120.000, así me enseñó Denise a decir, ¿no? 039 120.000. A 0999. Pues lo mismo. 0999 120.000. O sea, 0999 120000. Ese es el chat de WhatsApp de Sonorama, así que tienen ustedes esa posibilidad de interactuar con nosotros a través de nuestras diferentes plataformas digitales para estar más cerca de la gran señal nacional. A ver, tengo información calientita que me acaba de llegar, porque nosotros difundimos una nota del periodista Daniel Borja. Hasta ayer no había definiciones sobre el tema de los generales de la Policía Nacional que fueron restituidos. La semana anterior tuvimos una interesante entrevista aquí a manera de reacción en nuestra mesa de trabajo con el jurista Diego Chimbo, quien patrocinó la acción de protección que fue presentada en su momento por el general Víctor Arauz. La acción de protección que fue admitida por la jueza Verónica Medina benefició no solamente al general Arauz, sino a los otros 3 generales que tampoco habían sido calificados en agosto pasado. Bueno, ellos volvieron la semana anterior y en las últimas horas ya han sido asignados a sus nuevas funciones. Doctor Chimbo lo dijo, que se esperaba que este lunes sean asignados a nuevas funciones, y justamente fueron designados para las siguientes funciones: el general Pablo Rodríguez a la Dirección Nacional de Educación, el general Paulo Terán a la Dirección Nacional de Salud, el general Fernando Correa a la Dirección de Bienestar Social y el general Víctor Arauz a la Dirección Nacional Financiera. Me pasan este otro dato, que el general Rodríguez pasaría a ser el tercero más antiguo después de la comandante general Tanya Varela y del general Cabrera, y legalmente, si le correspondería estar en la Inspectoría General, que es donde estaba antes, ese puesto le corresponde al tercero al mando. Son unos datos que acabo de recibir sobre la situación de los generales que inicialmente no fueron calificados, que pasaron a disponibilidad porque no pudieron haber sido ascendidos. No fueron ascendidos, pero que ahora con esta resolución justamente han regresado a la fuerza y han recibido la asignación de sus funciones correspondientes. Decirles también que, obviamente, como nos explicaba el doctor Chimbo, el proceso de calificación se retrotrae al momento de la calificación de los aspectos generales. Habrá que ver cómo se desarrolla justamente aquello. Bueno, quería compartirles esta información. Entremos en materia. El presidente de la República ayer ha tomado una decisión. Yo digo, ¿quién no puede alegrarse de que aumente el salario de los trabajadores? Es absolutamente lógico que uno se alegre. Yo creo que no concibo un ecuatoriano que no se alegre porque eventualmente, a partir de una decisión, en este caso del presidente de la República, implique tratar de mejorar sus condiciones de vida a través del aumento de salario. Creo que ese es un concepto en el cual me imagino, sin pretender generalizar, porque yo les he dicho, soy enemigo de la generalización, sin pretender generalizar, yo creo que, no me cabe en la cabeza que alguien se oponga a que un trabajador mejore sus condiciones salariales, sin lugar a dudas. Pero vamos a los hechos. Termina siendo una decisión que había trascendido el pasado viernes,
el presidente dejó entrever que por ahí va la cosa. Algunos colegas tuvieron acceso a información en el sentido de que el aumento sería de $25. Otros colegas especularon, porque lamentablemente eso también se presta para aquello, en el sentido de que el aumento iba a ser prorrateado, es decir, que esos $25 se iban a dividir en la mitad en el primer semestre del 2022, la otra mitad en el segundo semestre del 2022. Finalmente Lasso toma una decisión que la anuncia ayer, posterior a la cual emite el decreto ejecutivo correspondiente. Y el decreto ejecutivo, debo decirles, a mí me llamó la atención, porque claro, hay el anuncio del presidente, pero debe ser instrumentado por el Consejo Nacional de Trabajo y Salarios, que se suponía debía reunirse el próximo 22 de diciembre. ¿Qué dice el decreto ejecutivo? Disponer al señor ministro de Trabajo poner en consideración del Consejo Nacional de Trabajo y Salarios la fijación del salario básico unificado del trabajador en general, incluidos los trabajadores de la pequeña industria, trabajadores agrícolas y trabajadores de maquila, trabajador o trabajadora remunerada del hogar, operarios de artesanías y colaboradores de la microempresa, en $425 de los Estados Unidos de América, mensuales, a partir del 1 de enero del 2022. Este decreto ejecutivo entrará en vigencia a partir de la presente fecha, sin perjuicio de su publicación en el registro oficial. O sea, hay la decisión del presidente. Le dice disponer al ministro de Trabajo poner en consideración del Consejo Nacional de Trabajo y Salarios, que se va a reunir. El ministro llegará a esa reunión, pondrá en consideración de empleadores y de trabajadores. Seguramente los trabajadores estarán de acuerdo. Habrá que ver cuál es la posición del sector empleador. Y si no se ponen de acuerdo, será el ministro quien unilateralmente dispondrá. O sea, esta es una potestad que tiene el ministro, pero la acaban de elevar a categoría presidencial. Aquí también hay un mensaje político, porque quien debió haber hecho el anuncio no es el presidente, sino el ministro de Trabajo. Pero también hay un mensaje político, está clarísimo eso. Y se lo ha manejado de esta manera. Entonces, el procedimiento jurídico es ese, que también, digamos, se prestó para una suerte de confusiones con base justamente en lo que estoy señalando, en cómo funciona en el mundo real, cómo funciona la parte jurídica, porque aquí también se aplica a cuestiones jurídicas. Claro, ayer vi un tuit que quiero ver si lo encuentro, de mi colega Vanessa Silva, que planteaba justamente esta inquietud, a la cual me sumo, conforme a lo que acabo de leer. La redacción del decreto ejecutivo 286 confunde, dice disponer al ministro de Trabajo y luego dice poner en consideración al Consejo de Trabajo la fijación del salario básico. ¿Cómo se aplica en la práctica? ¿Tiene que reunirse el Consejo y votar? O sea, yo lo interpreto así. Y las inquietudes que plantea mi colega Vanessa Silva son absolutamente lógicas. Acabo de leer el decreto ejecutivo. Porque la cosa, ¿cómo funciona? Se reúne el Consejo Nacional de Trabajo y Salarios, que además debió haber tenido 2 reuniones, y si en las 2 reuniones no se ponían de acuerdo empresarios, empleadores y trabajadores, quedaba en la potestad del ministro de Trabajo para fijar el salario básico unificado para el próximo año. Resulta que extendieron a una tercera reunión y luego dijeron, bueno, agotemos los diálogos y aguantémonos hasta el 22 de diciembre. Tanto así que se anunció que el ministro de Trabajo había dispuesto una reforma al acuerdo ministerial correspondiente, que es la normativa que se encarga de regular este tema. Y le habían diferido la definición para el 22 de diciembre. Oh, sorpresa, el presidente se adelanta, anuncia el 10 de diciembre que va a tomar una decisión y el lunes 13 confirma esa decisión, que es el aumento del salario básico. Pero claro, como dice mi colega, la redacción del decreto, obviamente, desde la parte jurídica. O sea, para mí está clara la lectura política. Pero desde la parte jurídica, porque las cosas se hacen en derecho. Y no es buscar la quinta pata al gato, ni mucho menos. Las cosas se hacen en derecho. ¿Ya? En la parte jurídica, evidentemente, genera una confusión. Y fruto de esa confusión, también han surgido inquietudes que habían planteado los colegas el día de ayer al Ministerio de Trabajo, que para variar, lamentablemente, no siempre se tiene respuesta por parte de los amigos comunicadores institucionales. Yo sé que no es su culpa, hacen su trabajo, probablemente no recibieron el lineamiento por parte de las autoridades, pero, por ejemplo, saltan algunas dudas que ayer también se plantearon. Por ejemplo, en el decreto ejecutivo solo se refiere al salario básico unificado para los trabajadores en general. Acabo de dar lectura.
trabajadores en general, incluyendo a los trabajadores de la pequeña industria, trabajadores agrícolas y trabajadores de maquila, trabajador o trabajadora remunerada del hogar, operarios de artesanías y colaboradores de la microempresa. Pero claro, ayer, ¿qué se planteó? Sobre lo cual estamos esperando los periodistas una respuesta del Ministerio de Trabajo. ¿Qué pasa con las 21 mesas sectoriales? ¿Cómo se van a manejar? Porque claro, tenemos el salario básico general, pero tenemos comisiones sectoriales que también suelen revisar los mínimos para el siguiente año. ¿Qué pasa con el resto de comisiones sectoriales? Entonces, yo sí creo que para aclarar estas dudas, el día de hoy, no más allá de hoy, ojalá que así sea, el Ministerio de Trabajo convoque algún tipo de rueda de prensa o diálogo con los medios para poder tener claridad y poder informar a nuestras audiencias cómo va a operar esta decisión anunciada ayer por el presidente de la República. Creo yo que esto no debe pasar de hoy para que no haya dudas sobre esta decisión desde el punto de vista jurídico y operativo. Sube el salario básico unificado, ¿cómo lo va a hacer el Consejo Nacional de Salarios? Porque en el decreto dice disponer al ministro de Trabajo y el ministro de Trabajo a renglón seguido dice poner en consideración del Consejo Nacional de Trabajo y Salarios. ¿Cómo lo van a hacer? Lo otro, ¿qué pasa con las 21 mesas sectoriales? Que creo que es una inquietud muy válida planteada por los colegas en ese sentido, no más allá del día de hoy para que no se presten dudas. Ahora, en lo político está claro. El presidente de la República, me parece a mí, después de el batatazo que significa la reforma tributaria para una buena parte de los ecuatorianos, aunque digan que no afecta al 80% de los ecuatorianos. Perdónenme, y esto lo hemos discutido aquí en este espacio, lo hemos discutido, la reforma tributaria termina afectando duramente, pero durísima, de forma durísima, a este sector de profesionales, fundamentalmente profesionales, que tienen que tributar, que facturan, etcétera. Es complejo y es un golpe a la clase media. Aunque aquí hay una discusión sobre qué es la clase media. Perdónenme, pero este tema es duro, aunque quieran matizarlo. Terminan golpeando a un sector que justamente contribuye con el consumo a sostener la economía. Pero digo, luego del batatazo de la reforma tributaria, se emite una decisión para tratar, creo yo, de políticamente elevar los bonos. O sea, creo que por ahí va la lectura política. Que claro, el presidente de la República lo que está haciendo en este momento es, en buen romance, cumpliendo con una oferta de campaña. No cumplió con una oferta de campaña que era no subir impuestos. Y perdónenme, la reforma tributaria implica un aumento de impuestos para un segmento de los ciudadanos. Hay gente que ya está sintiendo en el encarecimiento de algunos de los servicios a los cuales accede. Y claro, los profesionales sin relación de dependencia durante 2022 van a sentir justamente el golpe que significa esta reforma tributaria, porque van a tener que pagar más por impuesto a la renta y porque además se reduce el ámbito de las deducciones del impuesto a la renta. O sea, perdóneme, pero está claro eso, está claro. Y hay esta decisión que políticamente, creo yo, para el presidente, no cumple con la oferta de campaña de no elevar impuestos, pero cumple con la oferta de campaña de elevar el salario básico unificado. Lasso había ofrecido en campaña elevar el salario básico a $500, prorrateado en 4 años durante su administración. Se ha dicho, muchos sostenían, que esto implicaba $25 por año. En algún momento el ministro del Trabajo dijo, señores, vamos a cumplir con la oferta de campaña, pero eso no significa que per se hay que subir $25 por año. Hay que analizarlo, porque puede ser un valor este año y otro valor siguiente el próximo año. Bueno, finalmente el presidente ha tomado una decisión que desde mi punto de vista implica el cumplir una oferta de campaña para políticamente, creo yo, políticamente intentar cerrar el año con una imagen un poco más positiva. Insisto, luego de no cumplir con la otra oferta de campaña, que era no elevar el valor de los impuestos. Creo que hay que hacer este análisis integral. Como me dicen acá, viene a ser un cumplimiento parcial de las ofertas de campaña. No cumplía en el hecho de no más impuestos, porque subieron impuestos, pero por otra parte cumple con una oferta de campaña que era comenzar a elevar el valor del salario básico unificado.
Vamos a esperar las reacciones del sector empleador. Hoy estará Pablo Zambrano acá, mañana estará Rodrigo Gómez de la Torre, porque habrá que ver cómo reacciona el sector empresarial. ¿Y por qué planteo esto? El sector empresarial, hasta ayer al menos, recurrentemente no quería saber absolutamente nada de un aumento de $25 del salario básico. De hecho, aquí mismo en esta mesa de trabajo hemos tenido diálogos con representantes del sector empresarial que decían, señores, es imposible, con las condiciones económicas actuales es imposible elevar en $25 el salario básico unificado, que sí era la aspiración de los trabajadores. Aquí conversamos en su momento con Nelson Erazo, en su momento con Ángel Sánchez, el presidente del FUT, en este espacio, y ellos planteaban efectivamente los $25. Con Jaime Arciniega también en su momento conversamos, planteaban el aumento en $25 del salario básico. Pero el sector empleador no quería saber nada de $25. Y hablaban de no más allá de $3. Entonces nosotros advertíamos que yo veía casi imposible, y se lo dije a Cristóbal Buendía en su momento, al procurador de los trabajadores, yo veía imposible, tomando en cuenta la diferencia entre $3 y $25, veía imposible algún tipo de acuerdo o llegar a un punto de inflexión. Veía imposible. Mi pregunta es, ¿qué va a hacer el sector empleador? ¿Qué va a hacer el sector empleador? Porque su postura sobre esto será clave. Y además de esa postura se pueden derivar suspicacias. ¿Cuál es la principal suspicacia, querida audiencia? La principal suspicacia tiene que ver con el anuncio de la reforma laboral que será enviada a la Asamblea Nacional en enero. Para mí es clave. Quiero que tomen nota de estos dos momentos que planteo, o tres momentos que planteo. El primero, el aumento del salario básico unificado en un valor con el cual no estaban de acuerdo los empleadores. Los empleadores no estaban de acuerdo porque consideraban que no hay condiciones económicas en el Ecuador pospandemia, no hay condiciones económicas porque necesitas reactivar la economía primero. Y porque en este momento, tomando en cuenta que el año pasado, o mejor dicho, este año, se mantuvo el mismo salario del año pasado, o sea, quedó congelado por efectos de la pandemia, no había condiciones, decían los empleadores, para poder elevar en $25 el salario básico. Primer momento, el aumento del salario básico. Segundo momento, la reacción de los empleadores. Va a ser clave la reacción de los empleadores. ¿Qué van a decir los líderes de las cámaras de la producción? Carlos Loaiza de la Cámara de Comercio, Pablo Zambrano, que estará hoy con nosotros en esta mesa de trabajo de la Cámara de Industrias, Caterine Costa de la Cámara de Industrias de Guayaquil, Verónica Sevilla del Comité Empresarial Ecuatoriano, en fin. ¿Qué van a decir todos ellos? Las cabezas, los voceros del sector empresarial sobre esta decisión. Segundo tema clave. Y el tercero, con base en estos dos primeros elementos que señalo, el aumento del salario básico y las reacciones de los empleadores, el tercer punto es el envío a la Asamblea Nacional de la Reforma Laboral. Y creo yo que ahí está el kit del asunto. Porque claro, insisto, de esas reacciones que puedan tener los empleadores, evidentemente podría venir la especulación asociada a qué va a pasar con la reforma laboral. Porque la reforma laboral es clave, porque la reforma laboral inicialmente fue incorporada en el proyecto que no fue calificado por el Consejo de Administración Legislativa, porque el Ejecutivo le bajó el termómetro a la tensión y al fantasma de la muerte cruzada y decidió no conflictuar más. Allí también hay una lectura política, ¿ya? Decidió no conflictuar más con la Asamblea Nacional y dejar de hablar de la muerte cruzada y envió por aparte, por separado, la reforma tributaria. La reforma tributaria tuvo la suerte que tuvo. La Asamblea no tuvo votos para aprobarla, pero tampoco tuvo votos para negarla y archivarla. De esto hemos también conversado con ustedes, porque esto también mereció otra lectura política inexplicable, desde mi punto de vista, por parte de algunos actores políticos que han tratado de defender lo indefendible o de justificar lo injustificable. La Asamblea no se pronunció constitucionalmente en los 30 días que correspondía, y el presidente de la República lo que hizo es disponer la publicación del proyecto original en el registro oficial por el Ministerio de la Ley como decreto ley. La pregunta del millón es ¿qué va a pasar con la reforma tributaria, la reforma laboral? No hubo votos y ya sabemos lo que estaba ocurriendo en la Asamblea Nacional.
La Asamblea bien pudo haber negado y archivado la reforma tributaria y no lo hicieron. Por cuestiones políticas, estoy convencido y lo dije en su momento. ¿Qué va a pasar con la reforma laboral? En este ambiente de conflictividad, creo yo que el presidente políticamente apunta a bajar la tensión con un segmento de la sociedad que son los trabajadores sindicalizados. Y su apuesta es promover un proyecto que evidentemente tiene sus bemoles y habrá que discutirlo, ojalá que con amplitud. 30 días no van a alcanzar para generar un debate amplio a nivel nacional sobre la calidad de la reforma laboral que se viene. Pero para mí ese tema es clave. Estos 3 momentos que acabo de decir, tomen nota de aquello, queridos oyentes e internautas. 3 momentos que son claves. Aumento del salario básico, reacción de los empleadores y el envío a la Asamblea Nacional de la reforma laboral, que será como urgente en materia económica, no será de forma ordinaria. Porque si se quisiera generar un debate amplio sobre la calidad del empleo y la necesidad de normar nuevas herramientas para estimular la generación del empleo, la reforma debería ser enviada por la vía ordinaria. Pero claro, el Ejecutivo argumenta que tiene urgencias y debe hacerlo, han dicho sus voceros, por la vía de la urgencia en materia económica, que implica que la Asamblea no tiene un plazo de más allá de 30 días para pronunciarse. Yo creo que por ahí va la cosa, por ahí va la cosa. Pero yo insisto, creo que no hay ecuatoriano que no se alegre de que efectivamente hay un segmento que además no es la gran masa de ecuatorianos, eso también hay que decirlo. No son todos los trabajadores los que se terminan beneficiando, y hay un segmento de la población económicamente activa que no tiene relación de dependencia. Pero obviamente termina siendo una decisión que va a contribuir a aliviar a este segmento de trabajadores con relación de dependencia. Pero al mismo tiempo, siendo importante esta medida, querida audiencia, siendo muy importante esta medida no puede ser sola. Porque claro, la pregunta del millón es, si se encarece la mano de obra para el sector empresarial, si se encarece esa mano de obra, ¿qué va a pasar con el empleo? El sector empresarial está dispuesto a mantener las plazas de trabajo y hacer un esfuerzo adicional para no despedir. Creo que es una primera inquietud y una primera duda que se plantea. Si se va a mantener las plazas de trabajo con el nuevo salario básico unificado, creo que esto es importante, ¿qué va a pasar con el costo final que se traslada al consumidor? El costo que se traslada al consumidor final, o sea, a los que compramos. Porque claro, ayer en el programa digital de la tarde entrevisté a Alberto Acosta Espinosa, al expresidente de la Asamblea Constituyente de Montecristi, analista económico. Y él, por ejemplo, decía, ya, digamos, advirtiendo que se venía el anuncio del aumento en $25, que la lectura obviamente es que uno podría pensar que el Ejecutivo, el presidente de la República, le está apostando a estimular el consumo. ¿Cómo estimulas el consumo? Aumentando los ingresos de aquellos que pueden comprar y que pueden consumir. Los trabajadores en relación de dependencia que tienen un salario fijo. Entonces aumentas el consumo. Pero por otra parte, ¿qué pasa si por el lado del empresariado, por el lado del sector comercial o por el lado del sector industrial, para evitar o para contrarrestar el encarecimiento del costo de su mano de obra, decide trasladar ese costo al consumidor final? ¿De qué sirve que te aumenten el salario si por acá encuentras los productos más caros? No sé si me explico. De alguna forma esto también es complicado, termina siendo complicado. ¿Qué va a pasar con el costo de la vida? Entonces, si es así, si el gobierno le está apostando al incremento o a la dinamización del consumo, a que el trabajador ecuatoriano con un ingreso adicional pueda dinamizar el consumo, ¿cuáles son las otras medidas complementarias? Porque esto evidentemente tiene que ir acompañado de medidas complementarias. ¿Cuáles son las medidas complementarias a nivel económico que permitirán apuntalar la aplicación en la práctica de esta medida? El aumento del salario básico unificado. Creo que es un tema que no hay que perderse.
Ya, las medidas económicas, sobre todo en un país en el cual necesita reactivación en el contexto de la pospandemia, no pueden quedarse solamente con medidas aisladas. O sea, no puede quedarse solamente con el aumento del salario básico. Esa medida tiene que ir complementada con otras. ¿Cuáles son las herramientas, por ejemplo, para estimular la producción? Aparte de la última reforma tributaria, insisto, para mí esa reforma tributaria termina siendo un golpe para un segmento importante de profesionales de este país. Termina siendo un golpe artero, y lo he dicho en varias ocasiones. Termina siendo fortísimo ese golpe. Este sector que evidentemente va a tener que pagar más impuestos, probablemente no consuma lo que venía consumiendo. ¿Cómo dinamizas la economía de esa manera? Les das a los unos y les quitas a los otros. Hay un aumento del salario básico, pero por otra parte tiene que establecerse mecanismos para dinamizar el consumo, para estimular la producción. Creo yo que las medidas no pueden ser aisladas. No pueden y no deben ser aisladas. Por ahora tenemos esta una, que es la del salario básico unificado. El presidente ha dicho que va a hacer 2 anuncios adicionales en los siguientes 2 lunes. Veamos si dentro de esos 2 anuncios adicionales incorpora el jefe de Estado medidas para entender cuáles son los complementos al aumento del salario básico unificado. Por cierto, para el trabajador en relación de dependencia, no solamente, y esto hay que leerlo de esta manera, uno no puede analizar solamente el valor mensual, sino el valor anual. Y en el valor anual se incorporan los décimos. Para, por ejemplo, el trabajador que gana el salario básico unificado, por ejemplo, una trabajadora del servicio doméstico, ¿ya? Una trabajadora del servicio doméstico que recibe el salario básico, obviamente se beneficia además con los denominados sobresueldos, que son los décimos. El decimocuarto sueldo, que es el denominado bono escolar, que se recibe en el caso de la Sierra en el mes de septiembre y en el caso de la costa en el mes de febrero-marzo. Estamos hablando de un sueldo adicional de $425 mensuales, de $425 al año, un sueldo adicional, el decimocuarto sueldo. Y el decimotercer sueldo, que es el denominado bono navideño, que reciben los trabajadores que decidieron no mensualizar, aquellos que prefirieron recibir acumulado. Igualmente, esa trabajadora del servicio doméstico recibirá en diciembre, aparte de su salario, el sueldo adicional, un sueldo adicional que son otros $425. Entonces hay que sumar el valor total que recibe el trabajador que se beneficia con justamente este incremento del salario básico unificado. Entonces no hay que verle solamente desde la parte mensual, sino el ingreso anual. Hay que verle de esa manera. Pero por otra parte, recibíamos una inquietud. ¿Qué pasa con las pensiones jubilares? Yo no lo tengo claro. No tengo esa respuesta. Vamos a consultar, evidentemente, con nuestros entrevistados qué pasa con las pensiones jubilares. ¿Habrá un incremento de las multas? Eso decíamos con Belkis al inicio de este espacio. Las multas del pico y placa están atadas, en el caso de Quito, por ejemplo, las multas del pico y placa están atadas al salario básico. Las multas de tránsito están atadas al salario básico. Y otro tipo de sanciones están atadas al salario básico. Obviamente van a subir las pensiones alimenticias. En momentos en los cuales se está discutiendo este tema. Mañana vamos a conversar aquí con el jurista Fernando Rosero Rode para hablar de la última reforma o la última sentencia de la Corte Constitucional vinculada justamente a la custodia o la disputa de la custodia de madres y padres respecto de sus hijos. Es un tema recontra complejo. ¿Qué pasa con las pensiones alimenticias? Es otro tema que también hay que analizar. Hay un montón de cosas para analizar, Entonces no hay que quedarse solamente con un tema. ¿Que es importante el aumento del salario básico? Por supuesto que sí. Pero esto tiene que ser parte de otras medidas, además, que permitan complementar la calidad de ese salario, de ese incremento salarial que va a recibir un segmento de trabajadores. Y claro, la duda que hay respecto a lo que va a pasar con la reforma laboral que el gobierno ha anunciado será enviada al Parlamento
en enero próximo. Ahí les dejo a ustedes, evidentemente, para el análisis y para su propia discusión. Como siempre digo, es apenas una opinión de quien les habla. Lo dijo en la primera hora.